Y hoy toca leer el capítulo 44 del libro de Isaías. Es un libro pues bastante interesante, bastante complejo por su forma literaria el que está escrito, y es un tanto complejo entender y estudiar este libro, pero vamos a pedirle en esta mañana a nuestro Dios que pueda revelarnos lo que hay en este capítulo para nosotros. Inclino nuestros rostros, hermanos. Dios, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, y hoy te rogamos y suplicamos de tu Espíritu Santo, Dios, para que podamos entender el mensaje que tienes en esta mañana para nosotros, Dios. Abre nuestra mente, nuestros corazones, redargúyenos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, y que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, Dios. Te rogamos esto, Dios, y dirige estas palabras que van a ser expuestas aquí, Señor. Gracias porque tenemos tu presencia y tu Espíritu, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, para ir agarrándole un poco el contexto de este capítulo, recordamos que anteriormente vimos la exhortación que ahora sí está fuertecito el aire. La exhortación que Isaías hizo al pueblo de Israel en los primeros capítulos, les habló de un juicio, hasta el capítulo 39, todas estas profecías que dio fueron cumplidas 100 años después. Todas esas profecías que Isaías predijo, que expuso al pueblo, fueron expuestos alrededor de 100 años después en la conquista de Israel, y con esto Dios confirmó delante de los hombres que Isaías era un verdadero profeta de Dios, ¿no? Y a partir del capítulo 40 en adelante, vemos que Isaías escribe acerca de una nueva Jerusalén purificada, una nueva Jerusalén restaurada, que sería donde el reino de Dios sería restablecido a través del rey Mesías venidero. Y en estos capítulos del 40 hasta el 48, Isaías nos habla de un consuelo que venía para Israel y una esperanza futura. Y ahorita entrando en este capítulo, vamos a leer del versículo 1 al capítulo 5. Dice: ahora pues, oye Jehová, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, Redentor, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. Y el otro se llamará de nombre Jacob, y otro escribirá su nombre en su mano, a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. En estos versículos, incluso un poco más adelante, vemos que, un poco más atrás, en el capítulo 43, versículo 10, si lo quieres leer tantito, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo, que yo te escogí. Y aquí en el versículo 1 dice: siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. En el versículo dice: no temas, siervo mío, a quien yo escogí. En el versículo 21 dice: porque mi siervo eres tú, yo te formé, siervo mío eres tú. Entonces vemos que Dios en este capítulo está hablándole a Israel como un siervo escogido. Y Isaías en este momento estaba escribiendo con la esperanza de que Israel se convirtiera en ese siervo de Dios. Que tarde o temprano ese siervo, a través de las grandes cosas que ellos habían visto de Dios, a través de haber experimentado a Dios, a través de haber visto sus obras, sus milagros dentro de su pueblo, dentro de ellos pudieran tomar este papel de siervos y compartir con las naciones verdaderamente quién era Dios. Ese era el propósito que Dios había puesto para Israel en ese momento. Y esa es la esperanza que Isaías tenía cuando estaba escribiendo este libro
cuando estaba escribiendo este capítulo, estos capítulos, que Israel tomara este papel de siervos. Tristemente, Israel permaneció, y lo vamos a ver más adelante, con un corazón endurecido, permaneció negando, renegando de Dios, incluso reclamándole a Dios, y fue desechado como ese siervo. Y entonces vemos este Israel rebelde y Dios los descalifica como sus siervos. Pero hay un nombre una palabra que me llamó mucho la atención aquí, que dice Jerusún. Jerusún significa el recto o perfecto, o una persona recta. Y es un nombre que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio lo vemos, que Dios se refiere a Israel con esta palabra, Jerusún. Y le dice, bueno, este nombre que significa recto, Dios lo usaba para Israel como una especie de sobrenombre, para llamarlo de una forma como Israel no era todavía. Un Israel recto, un Israel perfecto, un Israel purificado, un Israel que ya había sido renovado. Y poéticamente Dios nombraba a Israel con este nombre, Jerusún. Y eso es lo que me llevó a pensar, es acerca de ahora en nuestra generación, en estos tiempos, el pueblo que Dios ha hecho a través de nosotros. Digo, a través de Jesucristo con nosotros. Cuando vemos la carta del apóstol Pedro, pueden buscar Primera de Pedro 2:9, si quieren buscar en sus Biblias. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Y aquí Pedro está describiendo a este pueblo purificado, renovado, el cual pertenecemos tú y yo, al cual pertenece la iglesia, y que vemos que el papel que Dios le da a esta iglesia también es importante, y lo vemos en el final del versículo. Dice que nos llamó, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz. Entonces, ahora Israel había perdido este privilegio que Dios le había dado. Israel había perdido se había perdido de esa bendición que Dios le dio allá en Éxodo 19, cuando dice: si dieres oído a mi voz y guardares mis mandamientos, vosotros seréis mi testigo, mi tesoro especial. Es lo que Dios le había dado a Israel. Ustedes van a ser mi pueblo santo, escogido, separado, apartado, si me obedecieres. Había una condicionante para Israel: la obediencia a Dios. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros ponemos y depositamos nuestra fe en Cristo, Dios nos ha hecho un pueblo especial, y aquí lo vemos. Somos un linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, una nación separada para Dios, pueblo adquirido por Él. Pero vemos que Dios le da un propósito a esta nación santa, a este pueblo. Dice: para que anuncien las virtudes de aquel. Así como Dios esperaba que sus siervos, que Israel en ese tiempo, tomaran todo ese testimonio del poder de Dios en medio del pueblo, para poder anunciar a las personas quién era Él, y así cumplir el propósito la promesa que le dio a Abraham, de que en Él serían benditas todas las naciones. Ahora el pueblo de Dios escogido por Dios a través de Jesucristo, tiene esta misma misión. Entonces, tenemos el privilegio de ser este pueblo santo, y también tenemos la misión y la encomienda de convertirnos en siervos de Dios para dar este testimonio a las naciones, a las personas que no conocen a Dios. Y lo interesante de esto es que dice: yo te escogí. No fueron nuestros méritos, no fue que seamos muy inteligentes, o que seamos especiales, o que seamos muy capaces, o que tengamos muchas habilidades, o seamos muy sabios. Él nos escogió por su mera misericordia. Y ahorita vamos a ver, dice en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo del capítulo 10 de Pedro, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces,
cada uno de los que está aquí, cada uno que ha puesto su fe en Cristo, no es por su mérito, no es por nuestros méritos, no es porque yo sea especial, fue por pura gracia y misericordia de Dios. Y esta encomienda que nos dio de anunciar las virtudes de aquel que nos rescató, que nos llamó de las tinieblas, pues es un trabajo que debe existir en mi vida constantemente. Esta encomienda que Dios nos ha dado, el hecho de vivir como un siervo de Dios, no solamente con el hecho de estar hablando y predicando la palabra, ese es un punto importantísimo, pero nuestra vida tiene que reflejar que yo soy un siervo de Dios. Lo que yo hago, lo que yo predico, tengo que vivirlo. Es muy fácil predicar y no vivir lo que predico, pero mi vida tiene que reflejar que Dios existe en mi vida. Mi vida tiene que reflejar que realmente soy este siervo que Dios escogió para su gloria. No sé si le preguntáramos a un vecino, un primo, un hermano acerca de ti, ¿qué te diría? No, pues es igual que yo, peor que yo, ¿no? Y a un inconverso, ¿no? O dijera, no, yo estuve leyendo la semana pasada en mi devocional en José, cuando él estaba en la casa de Potifar, trabajaba, era diligente, y decía, Dios está con él. La gente de Potifar vio que Jehová estaba con él. Y no sé si cuando nosotros vamos delante de las personas pueden decir, no, es que esta persona es diferente y como que creo que Dios está con él. O se podría decir, bueno, pues da igual que yo, o peor, ¿no? Es como nosotros, eres como los del mundo, somos iguales, no hay diferencia, ¿no? Y no estamos dando este testimonio acerca de quién es Dios, ni con lo que hablamos, ni con lo que hacemos. Creo que es importante que veamos este papel. Es una pregunta difícil. ¿Estás cumpliendo este propósito que Dios te dio? O sea, ¿pueden decir de ti que tú eres un siervo de Dios? ¿Que efectivamente, verdaderamente eres un siervo de Dios? Pero Pedro no nos deja ciegas y nos dice cómo vivir como siervos de Dios. Porque una cosa es predicar y otra cosa es vivir lo que predicas. Y vemos el versículo 11, igual de primera de Pedro, dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Es decir, que vivamos como sabiendo que no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Una cosa. Luego dice, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, los deseos carnales pecaminosos, ponerlos a un lado, abstenerse de eso. Luego dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, también lo que hacemos es importante. También la forma en cómo nos comportamos, en cómo tratamos a las personas, también puede hacer de que una persona inconversa, una persona que esté en conflicto con Dios, de repente diga, wow, esta persona, pues como que sí trae a Dios, o no sé qué trae, pero pues, ahora cada vez que él habla conmigo, pues me hace sentir paz. Quiero saber qué tiene. Y va contigo y te le preguntas, ¿es Dios? ¿Es Jesús en mi vida? ¿No? Y de esa manera podemos hacer que las personas que no conocen a Dios empiecen a glorificar a Dios. Creo que esa es una de las partes importantes de las misiones, del evangelismo, que la gente adore a Dios. Y vemos cómo pues Pedro nos habla de esta encomienda, cómo hacerlo. Y regresando al capítulo a Isaías, vamos a regresar a Isaías 44, vemos que Dios no nos dejó solos en esta tarea, no nos dejó como huérfanos a la deriva. Y en estos versículos del 3 al 5, vamos a ver esta hermosísima promesa del Espíritu Santo. Y leamos el versículo 3, dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este día
Este dirá, yo soy de Jehová, otro se llamará de nombre de Jacob, y otro escribirá su nombre a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Y vemos esta hermosísima promesa de Dios de que un día derramaría su Espíritu Santo sobre su pueblo escogido. Primero su Espíritu transformaría, dice aquí que el sequedal y tierra árida. Entonces, lo primero que transformaría serían los corazones secos, áridos, las vidas tristes, las vidas cortadas, las vidas dolidas, las vidas lastimadas. Vendría y las transformaría en tierra fértil. Dice que brotarían entre las riberas como sauces, ¿no? Un sauce son frondosos, grandotes, ¿no? Y duros y terribles, ¿no? Son arbolotes, ¿no? Y eso es lo que el Espíritu Santo haría en las personas. Cambiaría su vida para que fueran tierra fértil de esa manera. Y es como, no sé si recuerdan la parábola del sembrador, que había 4 tipos de tierras, ¿no? Y la tierra fértil era esta tierra que daba fruto al 100%. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Que empiece a brotar fruto. Es una parte importantísima en la vida de cada creyente. El fruto que estamos dando. Muchas veces, muchas personas tienen la idea de que, bueno, sí, yo me convertí en una vez y dije, sí, Dios, pero mi vida nunca cambió. Sigo viviendo igual, o tengo la misma tristeza y el mismo problema. Y esta pregunta puede servir como una examinación para tu vida. ¿Qué frutos estás dando? ¿Qué frutos ha provocado el Espíritu en tu vida? Cuando hablamos de frutos como amor, gozo, los frutos del Espíritu, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o frutos contrarios al Espíritu, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones. O sea, lo que te gusta hacer es nada más estar dividiendo, estar peleando, estar herejías, envidias, homicidios, fornicaciones, borracheras. Son 2 frutos totalmente opuestos. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que estoy dando? ¿Qué es lo que está saliendo de mi vida? Si lo que estoy haciendo es que lo único que hago es problemas, adulterios, borracheras. O en realidad el Espíritu de Dios ha transformado mi vida de tal modo que ahora puedo amar a mi hermano, ahora puedo amar a las personas. Tengo gozo. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, mi vida está confiada en Dios y puedo estar gozoso. Un gozo que es incomprensible, no puedes entenderlo. Paz, la paciencia, ¿no? El ser buenos, bondadosos, mi fe, ¿cómo está mi fe? Y creo que esto habla muchísimo de la manera en cómo podemos enfocarnos y decir, bueno, a ver, creo que el fruto de mi vida no va por donde yo pensé. Cuando Jesús hablaba, decía, por sus frutos los van a conocer. Cualquier persona que venga, predique y hable y esté enseñando y diga, no, yo soy creyente, por sus frutos los van a conocer. Con eso se van a dar cuenta si son verdaderos siervos, hijos de Dios, o nada más están pues hablando o diciendo. Creo que es importante que veamos esta parte de nuestra vida. Y lo bueno de esto es que podemos pedir a Dios que Él derrame su espíritu sobre nuestra vida. Si no he dado frutos, decir, Dios, derrama de tu espíritu sobre mi vida. Quiero ser un árbol frondoso, un sauce al lado de la ribera, para que pueda transformar mi vida y pueda dar frutos agradables a ti. Y analice esto, hermano. ¿Qué frutos estás dando? ¿Qué frutos salen en nuestra vida?
Y, y si vemos frutos agradables a Dios, pues gloria a Dios. Sigue pidiendo de su Espíritu, mantente firme, mantente fuerte en Dios. Y si salen, y si ves que los frutos son diferentes, clama a Dios. Esta promesa que fue dada en estos versículos de que vendría el Espíritu Santo, dice: mi bendición sobre tus renuevos brotará entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: ya soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y el otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Es decir, cuando llegaba el Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes, estarían orgullosos de ser de Dios. El orgullo de decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy un creyente. Y muchas veces delante del mundo, ¿no quieres hay algún cristiano? Pues, escondes la mano. No quieres que nadie sepa que crees en Dios. Dicen: no, pues hay que se den cuenta, ¿no? Pero tú podrías pararte libremente y decir: yo creo en Dios, yo soy un hijo de Dios. Es más, yo soy un siervo de Dios. Eso es lo que haría el Espíritu Santo. Por eso dice que estarían orgullosos de pertenecer a este pueblo. Y ahora aquí, a partir del versículo 6, vemos que, vamos a leerlo, del 6 al 8, dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncien lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. En pocas palabras, Dios les está diciendo: no existe otro Dios. Soy el único. Nada se compara a mí, y nada puede hacer lo que yo hago. Nadie puede hacer lo que yo hago. En esta sección nos está dando parte de sus atributos de Dios, parte de su persona, porque más adelante nos va a dar una amonestación acerca de la idolatría, en contra de los ídolos y de lo absurdo, lo ilógico, lo disparatado, lo irracional que es este pecado de la idolatría, y que tristemente muchos hemos caído en esta semejante ignorancia. Entonces Dios empieza a hablar y dice: Rey de Israel, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y el postrero, es decir, su eternidad. Fuera de mí no hay Dios. Dios es único. Quien proclamará lo venidero y lo pondrá en orden delante de mí, es decir, que conoce el futuro. Dice: anuncien lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. Entonces Dios está hablando acerca de su persona, el que conoce el futuro, el que pone en orden de los tiempos, como lo dijo el apóstol Pablo ahí en el libro de Hechos, cuando predica en Atenas. Dice: él ha prefijado el orden de los tiempos y ha prefijado los límites de la habitación del hombre, para que busquen a Dios. Entonces otro de sus atributos es él ordena el mundo. En sus manos está el orden de los tiempos. Y cuando empezamos a leer esta parte de la insensatez de la idolatría, vamos a encontrar muchos absurdos que quizás a simple vista lo vemos: pues sí, qué ilógico, pobres. Pero nos vamos a dar cuenta que nuestra vida muchas veces ha estado cegada de la misma manera. Dice, versículo 9: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundó una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos serán hombres. Todos ellos se juntarán y se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre
y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura de compás, con el compás lo hace en forma de varón, la semejanza de un hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta los cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, y cuece panes. Hace además un dios, y lo adora. Fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Parte del leño que quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, mi Dios eres tú. De aquí vemos esta explicación de algo tan inexplicable, de cómo pone el ejemplo de un herrero, un carpintero que corta un árbol que él mismo sembró, con parte de este árbol hace leña para calentarse, con parte de este árbol lo usa para cocinar su asado, y la otra parte lo usa para construirse una imagen de talla para adorarlo, y se postra delante de él diciendo: líbrame, porque tú eres mi Dios. Y dices, bueno, pues, qué triste, ¿no? Y qué tan difícil puede ser darse cuenta de eso. Pero hoy en día, tristemente, en muchas culturas pues continúan con esta práctica, ¿no? De estar inclinándose ante imágenes que han sido talladas. En muchas culturas, muchas religiones están idolatrando estas imágenes, están venerando estas imágenes. Pero tristemente es una forma gráfica de describir pues este pecado tan insensato. Porque muchos de nosotros tal vez no nos hemos inclinado ante una imagen, no nos hemos inclinado ante un ídolo o algo así, pero muchos estamos inclinados ante un Dios que no lo palpamos. ¿Cuántos no están arrodillados ante un celular, ante una tablet que les roba todo el tiempo de su vida, ante un televisor, una afición? Podemos hacer una lista grandísima de las cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Cualquier cosa al que le pongas más tiempo es tu ídolo. Cualquier cosa donde tú enfoques todo tu esfuerzo que no sea Dios es tu ídolo. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu corazón es un ídolo. Y muchas veces es tan sutil, tan discreto, tan malvado, que no nos damos cuenta. Cuando perseguimos sueños, dinero, cosas que no estén dentro de la voluntad de Dios, y nos aferramos a eso, y que son cosas que quitan tu tiempo de tu comunión con Dios, de lo más importante, tu comunión con Dios, del hecho de congregarte, del hecho de que tú puedas tener tu vida devocional, y tú apartas eso para hacer lo que te has propuesto. Creo que sutilmente estamos adorando ídolos. Y creo que ahorita que está de moda esto del emprendedurismo y todo eso, y de repente, hermano, ¿por qué ya no vienes a la iglesia? No, tengo mucho de trabajo, pero ya que se echa a andar el negocio, ya voy a venir. No, nada más es por un tiempo. Y nunca lo vuelves a ver. Gente que se ha estado desgastando, trabajando en esto, pero nunca pone las cosas delante de Dios. Yo, cuando veo que Dios está con una persona y la persona honra a Dios con todo lo que tiene, Dios bendice, Dios lo honra. Pero en la manera en que estamos descuidando nuestra relación con Dios, estamos dedicando lo que Dios, o las responsabilidades que Dios nos ha dado, como padres, como hijos, como familia, cuando estamos descuidando estas responsabilidades, también están apartando nuestro corazón de honrar y obedecer a Dios.
Y aquí en el versículo 18 dice, no saben ni entienden porque cerrado están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Es decir, cuando nosotros estamos en esta situación buscando por fuera lo que Dios, solo Dios puede llenar, cuando estamos arrodillados ante el ídolo que tú pongas, cada quien tiene su lista. Yo creo que aquí es un acto de autoexaminación. ¿Por qué le estoy poniendo todo mi pecho que no sea Dios? Y cada quien tiene su lista, y cuando nosotros estamos tras esto, caemos en esta condición de que no entendemos porque están nuestros ojos cerrados y nuestro corazón no entiende. Es lo que dice. Dice, no discurre para consigo, es decir, no tiene la habilidad, bueno, no la habilidad, tiene el hecho de que por querer ver, a ver, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice Dios acerca de esto? No, pues que no está bien, o bueno, que lo haga de esta manera. No discurre, eso significa no discurre, de investigar o de razonar en su corazón para investigar qué es lo que está haciendo. Dice, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré de esto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Es decir, todo lo que yo me estoy enfocando, que no sea Dios, que no esté dentro de la voluntad de Dios, o que esté deshonrando a Dios. Dice, me postraré delante de esto. Valdrá la pena enfocarme todo mi esfuerzo, todo mi tiempo en esto. Ganaré el mundo, pero perderé mi alma. ¿No es lo que dice? Puedo ganar todo el mundo, pero mi alma se va a perder. Y qué triste es llegar a esa condición. Dice el versículo 20, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Y hazte esta pregunta, hermano. Todo lo que tú estás poniendo, todo lo que, donde tú estás poniendo tu empeño, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, dice, en lo que tú estás construyendo, que piensas que es lo que te va a salvar de las circunstancias de este mundo. A ver, hazte esta pregunta. ¿No será pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿No será pura mentira? Eso que me dicen que las cosas, el dinero y todo eso son los que me van a librar de una pandemia, son las cosas que van a librar mi vida de una enfermedad, son las cosas que van a poner mi vida tranquila. Cuando yo tenga suficiente dinero, entonces voy a servir a Dios. Cuando yo tenga esto, entonces lo voy a hacer. Cuando yo tenga suficiente de esto, entonces ya tendré tiempo para Dios. Y si se te acaba el tiempo, ¿no será pura mentira esto que estás pensando? Que en realidad está haciendo una pregunta. Es pura mentira. Todo en lo que pongamos nuestra confianza de este mundo es pura mentira. Bendito el hombre que confía en Jehová. Y aunque gráficamente parezca irracional decir, ay, bueno, este pobre hombre que talló su árbol, digo que cortó su árbol, hizo su ídolo. A final de cuentas, o sea, muchos hemos estado inmersos en esto, ¿no? Y por eso Dios habla acerca de sus atributos, un poco antes, habla acerca de quién es Él, porque Él nos está diciendo, no hay otro Dios fuera de mí. Todo lo que estás haciendo es vano, pura banalidad. Dice en el versículo 9, dice, las imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Todo lo que quieras alcanzar es vanidad. Nada sirve. Yo soy el único Dios, no conozco otro como yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Por eso Dios nos está hablando. Vean esta idolatría. Así de irracional, así de ilógico, así de incomprensible. Entonces, ¿cómo puede hacer eso, no? Pero esa es la condición del ser humano. Busca idolatrar algo y sobre eso vierte su corazón.
pero es pura mentira. Ahora vemos el versículo 21. Dice: acuérdate de esas cosas, oh Jehová e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Aquí está empezando a hablar a este pueblo idólatra. Dice: acuérdate de cómo es la idolatría. Acuérdate de lo que estamos viendo, de lo insensato, oh Jehová, Israel, porque mi siervo eres tú. Otra vez esta palabra de mi siervo. Aún los siervos están viviendo con esta condición, siervos de Dios. Dice: yo te formé, siervo mío eres tú. Dice: no seas como esos idólatras que no recapacitan en su corazón y que están ciegos. Mi siervo eres tú. No eres un idólatra. No eres un esclavo de un tronco de un árbol. Dice: no me olvides. No olvides las cosas que Dios ha dicho de sí mismo. De que Él es el gran yo soy, el todopoderoso, que no hay Dios fuera de Él. No olvides esto. Y cuando nosotros empecemos a caer en esa condición de que ay, como que esto me está llamando mucho la atención y como que no quiero irme tras esto, mi corazón se está desviando tras estos ídolos, no físicos, pero que sí existen, que el mundo los ha puesto a merced. El mundo los ha puesto a decir: vayan, esto es lo que Satanás, con lo que Satanás engañó al mundo, diciendo: vayan tras estas cosas, que esas cosas los van a salvar. Cuando vengan esas cosas, tú recuerda. Dice: no me olvides. Recuerda quién es Dios. Y luego aquí en el versículo 22, dice: yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosques y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Entonces aquí Dios empieza a hablarle a este pueblo idólatra, diciendo: yo deshice tu rebelión, yo deshice tus pecados. No está hablando a siervos que han estado entregados a Dios, buscándole, han estado caminando con Dios, sino está hablándole a personas que han caído en este tipo de pecado, en ir tras su propio Dios, en construir su propio Dios en su mente. Es lo que decía el doctor A.W. Tozer en el libro de El conocimiento del Dios Santo. Decía que muchas personas han creado un propio Dios en su mente y a ese es el que acuden a adorar, porque piensan que Dios es como un hombre. Entonces, si mi perspectiva como padre es que pues a mí me castigaban mucho de niño, yo creo que Dios, si yo me porto mal, Dios me va a estar castigando todo el tiempo, o Dios me va a hacer esto, o Dios se va a portar como un padre que quizás a mí no me cuidaron, quizás a mí no, y que tal vez si yo no estoy acatado así como con el miedo, no temor reverente, sino un miedo, que Dios se va a comportar como un hombre. Pero la realidad es que dice: yo borré tus rebeliones y tus pecados. Y empezamos a construir este Dios en nuestra cabeza porque no conocemos al verdadero Dios bíblico, al Dios que nos describe la Biblia. Tenemos conocimiento de lo que pensamos y de lo que hemos escuchado por ahí, pero nunca hemos tomado nuestro tiempo a descubrir quién es Dios, qué es lo que dice de sí mismo, qué me revela su palabra acerca de Él, y que yo pueda adorar a este Dios descrito en este libro, no al Dios que creé en mi cabeza pensando en que pues yo puedo comportarme como sea y nunca me va a pasar nada, ¿no? Como diciendo: no hay diferencia entre vivir como yo quiero y vivir caminando con Dios. Y entonces cuando vemos que Dios le habla a este pueblo idólatra, dice: yo deshice tus rebeliones, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Es decir, cuando hemos fallado, cuando hemos caído en pecado, cuando hemos caído en esta idolatría, si hemos sido malos siervos, si hemos dado un mal testimonio
de Dios al mundo, si no me he enfocado, si mi vida no está dando estos frutos del Espíritu, vuélvete a mí, porque Él ya te redimió. Y eso es algo importantísimo en nuestra vida, que Dios siempre está llamándonos al arrepentimiento, dando la oportunidad para cambiar nuestra vida, dando la oportunidad para conocerle verdaderamente, para rendirnos delante de Él y decir: tú toma el control de mi vida. Quiero de tu Espíritu Santo para que pueda dar fruto que te honre. Está haciendo un llamado al arrepentimiento. Entonces, hermano, si vemos que nuestra vida está de esta manera, hoy es tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Hoy es tiempo del arrepentimiento. Es momento de decir: Dios, te he fallado en esto, pero no quiero hacerlo más. Ten en cuenta que no hay ningún pecado que Dios no te pueda perdonar. Dice: yo te redimí. Y es más, cántalo, ores. Si sabes que Dios ha hecho esto en tu vida, cántalo, ores. Porque dice: porque Jehová lo hizo. Y esa es una obra grandísima, que a través de Cristo fuimos rescatados y Dios lo hizo. Y por eso le alabo, por eso le canto, por eso mi vida la dedico a Él. Por eso cuando me levanto oro, porque Dios lo hizo. Él me libró de mis pecados y me rescató. Por eso. Dice: cántalo, ores, con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes. ¿Quién puede estar triste después de esto? ¿Quién puede estar desanimado después de que Dios me ha perdonado? Y diariamente lo sigue haciendo. Y diariamente yo tengo que recordar el Evangelio para poder vivir una vida en gozo. Para decir: Dios lo hizo esta mañana otra vez. Dios ha borrado nuestras rebeliones, nuestros pecados. Y digo, sí, es un tiempo de arrepentimiento, hermano. Y es lo que Dios, Isaías estaba describiendo aquí. Ven, vuelvan a Dios. Que sus corazones otra vez estén centrados en Dios. Y luego, en el versículo 24, Dios va a reafirmar su palabra como verdadera. Cuando dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos, y que enloquezco las señales de los agoreros, que hago volver atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y las ciudades de Judá reconstruidas serán, y su ruina reedificaré, que dice a las profundidades: secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir Jerusalén serás edificada, y al templo serás fundado. Y aquí en estos versículos vemos cómo otra vez Dios se muestra como el Redentor de Israel, el que formó a su siervo, el que extiende los cielos y la tierra solo. Y luego dice esto de que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Los adivinos pues, se dedicaban a dar como profecías acerca de las cosas que iban a suceder, ¿no? Los agoreros se dedicaban a provocar augurios que muchas veces eran engaños, ¿no? Y dice: desvanezco la sabiduría de los sabios. Cuando hablamos en el versículo 26 dice la palabra, que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Es decir, que esta palabra que Dios nos está dando es verdadera. La palabra de sus mensajeros es verdadera. Porque Dios es verdadero. Y créeme, hermano, podemos confiar en la verdad absoluta que Dios nos ha dejado. Por eso dice: no importa lo que digan los adivinos, los agoreros, los sabios,
nada de ellos funciona, nada de eso sirve. Pero mi palabra es verdadera y fiel, y Él cumple su promesa y también cumple su profecía. No ha faltado ni una profecía. Bueno, faltan profecías en cumplirse, pero de las que se han cumplido todas han sido verdaderas. Y créeme, hermano, cuando hablamos de que la palabra de Dios es confiable, tenemos que entender que primero, cuando Dios nos llama al arrepentimiento, es algo gratuito, algo que Dios te está diciendo, ven, no tienes que pagar nada. Tenemos que creer en este evangelio verdadero. Si nos hemos sentido fallado, que hemos estado desanimados, tristes, en idolatría, poniendo en primer lugar otras cosas antes que a Dios, entendiendo que Él es el único Dios, entendiendo que Él es el Santo, el Todopoderoso al que le debemos nuestra vida y nuestra honra. Dios no te va a fallar. Si tú te acercas a Él, Él puede limpiar todo lo que piensas que era imposible. Él puede hacer las cosas imposibles, pero necesitamos venir a Él. Y es algo que consideremos nuestra vida como siervos, el fruto de nuestra vida, y qué ponemos por encima de Dios en nuestra vida. Pensemos en esto y rindámoslo a Dios. Pero necesitamos conocer qué es lo que Dios dice. Cuando vemos esta palabra verdadera, cuando vemos que su palabra es confiable, necesitamos conocerlo, necesitamos adentrarnos a Él, necesitamos hacer un estudio profundo. Dios, ¿qué es lo que está diciendo esto? Y muchas veces pensamos que esto es como un trabajo solo para pastores y solo para ti. Pero la verdad es que un alma que se ha encontrado con Dios, un alma que ha experimentado a Dios, no vuelve a ser la misma persona. Y lo primero que dices, quiero conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice? Tienes hambre de buscar dentro de su palabra quién es Dios. Creo que es importante que pensemos en esto. Si yo quiero conocer esta palabra verdadera, ¿cuánto esfuerzo vas a poner en hacerlo? ¿Cuánto de tu vida vas a dedicar en conocer a Dios? Sabemos. Pues vamos a orar para despedirnos. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Entendemos que muchas veces hemos fallado como siervos, como creyentes, Dios, y te hemos fallado a ti y hemos puesto cosas más importantes delante de ti, cosas que son más importantes para nosotros por encima de ti. Te pedimos que nos hagas volver a ti, que nuestro corazón se centre en glorificarte, en amarte, en conocerte, Dios, en nuestra vida, que podamos dar honra a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo transforme nuestra vida, nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, que seamos lavados con tu sangre y podamos caminar delante de ti. Gracias por este tiempo, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.